Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, buenas tardes. Les mando un saludo desde aquí, desde la ciudad de Cuernavaca otra vez, esperando que todas sus familias estén bien, que toda la casa esté con la bendición de Dios y que hayan podido pues confiar mucho en el Señor en estos tiempos, como lo hemos dicho, tan raros, tan difíciles, tiempos de muchas cosas extrañas que están ocurriendo y acontecimientos que están llegando cada vez más rápido. Entonces, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Estamos ya en el capítulo 5 y vamos a hablar del versículo 5 al versículo 14. Y voy a leer esa parte de Primera de Pedro, del 5 al 14. Y vamos a hacer una pequeña oración. Para comenzar, vamos a pedir la ayuda de Dios. Así es que les pido a todos que me acompañen haciendo esta oración ahí en su casa. Bueno, voy a leer y después me acompañen en la oración. Dice acá, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo santo o con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar con esta última parte de la primera epístola de Pedro y vamos a tratar de poner atención a esto, pero vamos a pedir la ayuda de Dios primero. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos acudir a tu palabra, Padre, para pedir dirección, para pedir, Señor, orientación y sabiduría para todo lo que tenemos que hacer en estos tiempos extraños. Padre, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones, pueda trabajar en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Señor, aún en nuestro cuerpo, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu presencia nos guíe a toda verdad conforme a tu propósito también. Te ruego también, Señor, que nos libres de toda enfermedad, nos libres, Señor, de toda contaminación de este mundo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, glorifícate en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien, pues la vez pasada estuvimos hablando acerca de echar la ansiedad sobre el Señor Jesucristo y vimos que la ansiedad es una artimaña del diablo para oprimir nuestro corazón y para oprimir nuestros pensamientos. Entonces aprendimos y vimos lo que quiere decir echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hoy vamos a tocar este punto, la mano de Dios en relación con el juicio de Dios. En 1 Pedro 5, versículo 6, que fue lo que leímos acá, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Muchas veces hemos oído que se habla de la poderosa mano de Dios, tal vez es a lo que más énfasis se le da, pero creo que debemos fijarnos lo que significa, según este libro de Primera de Pedro, en todo su contexto y en todo lo que tiene que ver con lo que Pedro está hablando. Por eso, este versículo que habla de la poderosa mano de Dios, de repente
pensamos que se usa de una manera, pero la manera correcta es como vamos a ver ahorita, contextualizando todo lo que dice aquí la Escritura. También hemos hablado de que este libro de Primera de Pedro se centra completamente en el gobierno de Dios, es decir, que Dios gobierna y que Él trae juicios a sus hijos por medio de la persecución, pero también trae consolación, y entonces Pedro anima a seguir las pisadas de Cristo. Entonces hemos visto que aquí se centra justamente el apóstol Pedro en el gobierno de Dios, y que el gobierno de Dios es ejercido, lo hemos estado viendo durante todo este tiempo, por sus juicios. O sea, Dios lleva a cabo su gobierno mediante los juicios. Esto parece raro, parece extraño, pero si no hubiera juicios en la casa de Dios, es decir, si Dios no tratara con nosotros, sobre todo en el contexto de la persecución, ¿no? Ya hablamos la otra ocasión que también podría ser alguna enfermedad o podría ser alguna situación diferente, pero no necesariamente la enfermedad se trata de eso, a menos que haya pecados no resueltos con Dios, que pudiera ser, o algo que de todas maneras te va a salir porque naciste con esa genética. Entonces, Dios trata esto de los juicios, y con esto el Señor gobierna. Así es que el juicio de Dios se lleva a cabo en el entorno que Dios dispone conforme a su soberanía. Por ejemplo, Dios dispuso una gran catástrofe en el tiempo del diluvio. ¿Te acuerdas? Ahí en Génesis capítulo 6. ¿Para qué? Para juzgar a la generación de Noé. Era una generación perversa, era una generación malvada, era una generación que se había alejado de Dios y se levantó incluso a hacer lo contrario a lo que Dios quería hacer, excepto Noé con su familia, que fueron fieles a Dios según su descendencia, y entonces Dios les salvó a ellos entrando en el arca. Entonces vemos que esta catástrofe del diluvio no fue una cosa pequeña. La catástrofe del diluvio fue realmente un juicio muy fuerte sobre una humanidad perdida, sobre una humanidad llena de pecado, y no fue cosa pequeña que el juicio de Dios haya caído acá en ese tiempo. Así es que solo Dios pudo haber hecho una cosa de ese tamaño, el hombre no la pudo haber hecho. Entonces el diluvio le puso fin, según la Escritura, al linaje humano en la época de Noé, provocado, escuche esto, por la poderosa mano de Dios. ¿Te das cuenta? La poderosa mano de Dios. En el capítulo 5, versículo 6, esta parte que habla de la poderosa mano de Dios, se refiere a la mano de administración o administradora de Dios, la cual se manifiesta especialmente mediante su juicio. Así es como Dios va administrando. Acuérdate de la batalla en el capítulo 10 del libro de Josué, la batalla que libró Israel contra aquellos 5 pueblos donde los gabaonitas se les unieron, y entonces Dios desde el cielo hizo llover piedras, hizo llover un granizo, hizo llover fuego, algo hizo llover ahí, y entonces aquellos reyes fueron exterminados prácticamente. Aquella gente malvada que estaba en contra del pueblo de Dios, en contra de los principios de Dios, y entonces estas batallas son las que después siguió David el rey luchando las batallas de Jehová. Entonces vemos que Dios mandó juicios con su mano poderosa a la tierra, y en los tiempos de Noé también, pues el Señor juzgó a toda esa generación. Así es que Noé fue provocado por la poderosa mano de Dios. En el versículo 6 del capítulo 5, esa poderosa mano de Dios, insisto, se refiere a la mano de Dios que gobierna y que administra todo. Ahora, la mano de Dios es más poderosa para llevar a cabo el juicio de Dios que la salvación de Dios. Y quiero que esto lo entiendan bien. Obviamente la mano de Dios también es poderosa para salvarnos, eso no se discute, pero es mucho más evidente el poder de la mano de Dios en los juicios que el Señor ejecuta. Vamos a suponer que alguna persona continúa disfrutando del mundo, ¿no? Va a la iglesia, pero también se mete a las cosas del mundo, pero ya después de haber sido salvo, obviamente. Entonces, si verdaderamente, o si bien él ha sido verdaderamente salvo, él todavía ama también al mundo. Sin embargo, un día, mis hermanos, él tiene, no sé, un accidente, tiene una situación difícil, ¿no? Algo así fuerte.
el cual es dispuesto por la poderosa mano de Dios y la soberanía de Dios. Y entonces esta situación lo lleva a este hermano a buscar a Dios nuevamente de una manera más profunda como nunca antes. Bueno, es un ejemplo, el juicio de Dios que procede de la mano de Dios. Es decir, cuando Dios provoca tristeza en nosotros, dice el apóstol Pablo, que esta tristeza es para arrepentimiento. Bien, vamos a hablar de 3 asuntos que están relacionados con la poderosa mano de Dios, versículos 6 al 8. Dice aquí, fíjense qué interesante está. Dice aquí la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, según estos versículos, el versículo 6, 7 y 8 de 1 de Pedro 5, debemos hacer 3 cosas en relación a la experiencia que nosotros tenemos de la poderosa mano de Dios. Primero, dice aquí la Escritura, que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es importante. Acuérdate que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Yo creo que no hay nada más apestoso que la soberbia. Un cristiano soberbio, un líder soberbio, un hermano soberbio, es algo terrible. Yo creo que la soberbia es uno de los pecados, pues fue el pecado que llevó a Satanás a quererse hacer igual a Dios, y ve todas las locuras que hizo. Satanás es un personaje loco, es un personaje extraño, totalmente contrario a Dios. Obviamente no son las fuerzas que se equiparan como nos dice el diablo, ¿no? Con el yin y el yang, y el bien con el mal, y lo negro con lo blanco. Dios no tiene ninguna comparación, ni Satanás está al nivel de Dios. Esa es una mentira del diablo. Pero el diablo hizo locuras. Él quiso ser semejante a Dios. Obviamente nunca va a ser semejante a Dios. Él se pudo haber hecho Dios a través de sus demonios y haber hecho dioses en las diferentes etnias del mundo a través del tiempo, pero definitivamente nada tiene que ver con Dios. Entonces, primero debemos nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, dice aquí la Escritura. Segundo, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ya hablamos de eso. Ya dijimos que a veces la ansiedad nos roba la vida, la ansiedad nos roba el sueño, la ansiedad no permite que leamos la Biblia, que asimilemos de Dios. Es como cuando estamos enfermos del estómago que no queremos comer, no asimilamos la comida, la regresamos o lo que sea, o no comemos, ¿no? Entonces debemos echar aquí, dice la Escritura, toda nuestra ansiedad sobre Él como segunda cosa. Primero, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Segundo, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y debemos ser sobrios y velar. Ahora, escucha esto. Todo cuanto nos sucede, todo, está bajo la poderosa mano de Dios. Todo. Cuando el enemigo te acecha, cuando estás angustiado, aun cuando estás altivo en algunas cosas, que es lo contrario a estas 3 cosas que debemos hacer, la poderosa mano de Dios está en todos estos asuntos. Así es que no es necesario que nos preocupemos ni que estemos ansiosos, simplemente debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y no resistir la mano de Dios. Luego debemos echar al Señor todos nuestros problemas que nos causa la ansiedad, porque la ansiedad causa problemas, y hablamos de eso la vez pasada. Pero además de esto, debemos ser sobrios y velar. Ahora, si escuchamos toda nuestra ansiedad cuando nos está trayendo la opresión, no solamente nos va a quitar el sueño, sino que va a turbar nuestra vida espiritual. O sea, la ansiedad turba nuestra vida espiritual, la ansiedad no nos deja recibir de Dios, y una persona miedosa, una persona ansiosa, difícilmente fructifica en Dios. Así es que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, y entonces vamos a tener una mente sobria, una mente
despejada, una mente que puede pensar, una mente que puede acercarse a Dios y pensar en las cosas de Dios, y entonces entenderemos claramente cuál es nuestra situación. Además, estaremos vigilantes en cuanto a nuestro adversario, es decir, ver que no abramos una puerta aquí, ver que no nos descuidemos por acá. Entonces nuestro adversario, el diablo, quien como león rugiente, dice aquí la Escritura, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, si velamos, no seremos engañados cuando Satanás se encarne en forma de ansiedad. Es decir, acuérdate que hablamos la vez pasada de que la ansiedad es una encarnación en nosotros del mismo diablo. El diablo está atrás de la ansiedad y nos consume, nos enferma, nos aísla de las cosas de Dios. Entonces, si velamos, vamos a estar despiertos para no darle entrada a Satanás o saber cuando él se encarna en forma de ansiedad. Y entonces, en lugar de eso, venceremos al adversario, quien es el león rugiente. Bueno, este es el entendimiento correcto de este pasaje aquí de la palabra. En el versículo 10, Pedro añade algo interesante. Dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y cimiente. La Reina Valera dice un poco diferente. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero otra versión dice, y os confirme. Entonces, vemos aquí algo o nos simiente Dios. Vemos aquí algo muy interesante. Fíjate, esta palabra más, ¿no?, la cual indica un contraste, introduce palabras de consuelo, introduce palabras de aliento para los creyentes que sufren. Entonces, el contraste se da entre los padecimientos mencionados en el versículo 9 y el Dios de toda gracia del versículo 10. Fíjate, dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, si nosotros nada más tuviéramos el versículo 9 y no el versículo 10, nos haría falta la esperanza, o sea, quedaríamos sin esperanza solamente con padecimientos que se van cumpliendo, pero en Dios tenemos una esperanza, ¿no?, de que el Señor nos va a afirmar, nos va a sacar, nos va a confirmar y a cimentar y a fortalecer nuestra vida. Ahora, el versículo 10, Pedro aquí en este versículo parece decir a los creyentes que sufren, ustedes, nuestros hermanos, están padeciendo temporalmente las amenazas de vuestro adversario. Es decir, el rugido del diablo, ¿no? Así, o sea, esa es una amenaza, un rugido. Pero, obviamente, él trabaja angustiándonos. Entonces dice Pedro, mas el Dios de toda gracia, el Dios que les trae el abundante suministro de vida, que está lleno de gracia y sobrepasa toda tu necesidad, él mismo los perfeccione, los confirmará y los cimentará, los perfeccionará, los confirmará, los fortalecerá y los cimentará. Así es que en este versículo, toda gracia se refiere justamente a lo que dice aquí, a las riquezas de abundante suministro de la vida divina en sus diversos aspectos. Ministrando a nosotros esa vida divina, Dios, ¿no?, en los numerosos pasos de la operación divina que actúan sobre nosotros y dentro de nosotros en toda la administración, en toda la economía de Dios. Entonces, el paso inicial consiste en llamarnos. Y el paso final consiste en glorificarnos. O sea, Dios nos llamó y en medio hay un montón de cosas, pero al final Él nos va a glorificar. Entonces, según lo vemos aquí, dice que nos llamó a su gloria eterna. Bueno, entre estos dos pasos, es decir, entre la salvación, la regeneración y la glorificación, se encuentra, mis hermanos, este amoroso cuidado de Dios mientras nos disciplina.
Y también está su obra de perfeccionarnos, de confirmarnos, de fortalecernos y de cimentarnos. Entonces, en todos estos actos divinos, porque ahí me gustaría que le pusieras en tu Biblia, estos son los actos divinos. ¿Cuáles son los actos divinos? Bueno, dice aquí la Escritura que este Dios que nos llamó a su gloria eterna, Él va a hacer un perfeccionamiento en nuestra vida, es decir, nos va a perfeccionar. Estos son los actos de Dios. Nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer o a cimentar. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Entonces, este abundante suministro de la vida divina nos es ministrado como gracia en diferentes experiencias. ¿A qué me estoy refiriendo con estos actos divinos y este abundante suministro de vida divina que nos es ministrado como gracia en diversas experiencias? Ok, me estoy refiriendo justamente a la obra perfeccionadora de Dios, la obra confirmadora de Dios, la obra fortalecedora de Dios y la obra cimentadora de Dios. Este es el obrar de Dios en nosotros. Yo sé que todos queremos ver cosas materiales, ¿no? Quisiéramos, ay, que apareces y desaparece aquello. Y a Dios lo hemos puesto, una vez alguien le atinó a esto que dijo, como si fuera un Dios milagrero, ¿no? O sea, como si Dios estuviera esperando nada más que tú tengas una hora de milagros esta es la hora de milagros. O sea, no es así. Yo creo que no es así. Dios hace milagros, te lo vuelvo a repetir, sí hace milagros. Dios es un Dios de milagros. Pero la obra más importante que Dios hace es la obra interna en el espíritu, la obra subjetiva. Entonces, el Dios de esta gracia, ¿qué va a hacer? Va a perfeccionar. ¿Qué va a hacer? Va a confirmar. ¿Qué va a hacer? Va a fortalecer y va a cimentar a los creyentes que estén bajo persecución después de que hayan padecido un poco de tiempo. Esta frase, el Dios de toda gracia, mis hermanos, es única aquí en los escritos de Pedro y se encuentra en el Nuevo Testamento solamente aquí en el capítulo 5, versículo 10, es la única parte donde se encuentra el Dios de toda gracia. A veces se habla mucho de misericordia, pero la pregunta es si nosotros conocemos o nos hemos dado cuenta de que esta expresión que está aquí no es tan usada, el Dios de toda gracia. Sí se usa, pero no tanto. Más se usa la misericordia, más se usan otras palabras, pero el Dios de toda gracia aquí es muy importante. Pedro no dice solamente que Dios es el Dios de la gracia, sino que dice que Dios es el Dios de toda gracia. O sea que hay muchas gracias de Dios que necesitamos experimentar. Ya hemos hablado de esto antes. Ahora, en esta expresión que usa el apóstol Pedro, una vez más aquí nos enseña su característica que él tiene de hacer uso de los adjetivos. La preciosa sangre de Cristo, ¿no? En este caso está hablando de toda gracia. Y los creyentes que sufren, creo que esta es una manera de sentirse animado por el hecho de que, aunque sufran, su Dios es el Dios de toda gracia. Es decir, Él te puede dar gracia aún en los peores tiempos. Muchos cristianos se la han pachangueado muy padre. La verdad. De repente hay tiempos en los que nos pasamos muy relajadas muchas cosas en otros tiempos pasados, pero yo he visto que muchos no han cambiado su manera de ser, ¿no? Algunos, para ellos era muy importante ir a conocer a Europa, ir a conocer en un barco ahí los glaciares de Canadá, irse no sé, al Caribe en un barcos de esos gigantescos. Y luego como pretexto decían, no, pues vamos a hacer ahí el evento de matrimonio. Era un pachanguerío tremendo, ¿no? Entonces, realmente esta parte del sufrimiento, por lo menos en la cultura de los cristianos que a mí me ha tocado vivir, no se ha mostrado tanto en el área que yo he visto. En otros lados sí lo he visto, ¿no? En donde han matado pastores. Yo estuve en un lugar en
Comitán, Chiapas, en donde pocos días anteriores acababan de matar a un pastor a balazos en la selva, ahí en el bosque. Ahí. Lo bajaron y enfrente de su hija y de su esposa. Cuando yo llegué, le estaban dando una terapia, gente especializada a la esposa, porque la esposa se quedó traumada de cómo le metieron un balazo en la cabeza a su marido enfrente de él y de su hija. Y él era un pastor. Conocí una colonia y predicamos en esa iglesia, en un lugar en donde les habían quemado sus tierras y los habían sacado, y los cristianos se reunieron y hicieron ahí en Comitán una colonia de todos ellos, levantando un templo en donde ellos se reúnen, y ahí están todos esos lugares de puros cristianos. Han sido perseguidos, les quemaron sus casas, les mataron el ganado, han matado a varios de ellos. Y te sorprendería si te dijera quiénes eran los que estaban ahí, de vándalos también. Entre ellos había varios presbiterianos. No solamente católicos, sino presbiterianos también. Esto me lo platicó el pastor de ahí. Entonces, no se trata de tener una denominación. La denominación nunca ha hecho un cambio en la vida de las personas. A lo mejor se ha hecho un cambio, pero para mal, se vuelven peor con una denominación. Pero los cristianos han sido perseguidos. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando a los creyentes que aunque sufran, el hecho de que sufran, su Dios es el Dios de toda gracia. Y en esos tiempos de sufrimiento, Dios da gracia. Dios da gracia. Además, dice aquí la Biblia, dice Pedro, Él nos llamó a su gloria eterna. Entonces tenemos un llamamiento alto. Tenemos un llamamiento por el que tenemos que luchar. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que tengamos otra casa mejor, no es que tengamos otro carro mejor. ¿No? Dios ha suplido, porque los que viajamos en carretera pues necesitamos de repente, ya sufrimos cuando nos dejaron los carros tirados en la carretera a medianoche, que veníamos de predicar la palabra. A veces venía yo solo, casi siempre me agarró solo eso, ¿no? Hasta que le pedí a Dios ayuda y de alguna manera abrí las puertas para poder sacar un carro ya por lo menos más entero o nuevo, y poderlo gastar en las cosas del Evangelio, en ir a predicar la palabra. Pero ese no es el objetivo. De todas maneras, cuando no tuve, me iba en camión con mi familia, o sea, eso no es ningún problema. La cuestión aquí es que nosotros no debemos esperar en Dios solamente las cosas materiales, sino tenemos que tener la esperanza de la gloria a la que fuimos llamados por parte de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, Él nos llamó a su gloria eterna, una gloria que no tiene límites, que no tiene espacio, que no tiene tiempo. Es la gloria eterna a la que Él nos llamó. Yo espero que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento para comprender esto que estamos hablando. Pedro dice, déjame ya hablar un poquito esto de que fuimos llamados a la gloria eterna en Cristo. Fíjate, Pedro dice que Dios nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Esta expresión en Cristo indica que el Dios de toda gracia tuvo que pasar por los procesos de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y también la ascensión. ¿Para qué? Para llevar a cabo una redención completa. Es una salvación completa, una redención completa. ¿Con qué fin? De poder introducir a su pueblo redimido en una unión viva consigo mismo, una unión orgánica, una unión viva consigo mismo. Déjame platicarte algo rápidamente. Fíjate, en las profecías de Isaías, cuando se está refiriendo a Juan el Bautista, de voz que clama en el desierto, y preparar los caminos al Señor, o preparar los caminos a Jehová, ¿sí? Porque Jehová venía atrás de todo esto. Fíjate lo que estaba pasando. Juan el Bautista comenzó a preparar el camino, hablando del arrepentimiento y del bautismo, del arrepentimiento de obras muertas, porque él dijo: detrás de mí viene otro, al que no soy digno de atarle la correa de su calzado. Según la profecía de Isaías, ese que venía atrás de él era Yahvé, o era Jehová encarnado. Era Dios que se hacía hombre.
Y cuando se hizo hombre, Él como hombre estuvo sujeto a Dios. Pero el Evangelio de Juan nos muestra su divinidad de una manera impresionante. Jesús es Dios y Jesús es verdadero hombre también. Eso realmente me impresiona. Entonces, Dios hizo todo esto y se encarnó. Vivió una vida humana, fue crucificado, o sea, fue a la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. El Señor tuvo que hacer todo eso. Todos esos pasos le tocaron hacer a Él. Para que tú y yo podamos participar de las riquezas de este Dios de la Trinidad y disfrutar de todas esas riquezas. Ahora, no estoy hablando de riquezas de dinero, por favor. No me confundas. Entonces, todos los pasos de la operación divina se llevan a cabo en Cristo, quien es la corporificación del Dios de la Trinidad y quien llegó a ser el Espíritu vivificante que llevó a cabo y que incluyó todas las cosas, el abundante suministro de vida para nosotros. Es en este Cristo y por medio de su redención que tiene todos estos aspectos, los incluye todo esto, y con base a todos sus logros, que Dios puede ser el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna y que nos perfecciona, nos confirma, nos fortalece, nos cimienta en el Dios triuno. Acuérdate capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 1 y 2. Entonces, todo esto es como fundamento sólido. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la gloria que es la meta de Dios finalmente. O sea, nuestra gloria no está aquí. Aquí estamos enfermos, aquí todo está raro, aquí está espantosa la cosa. Pero la esperanza es para la gloria venidera a la que el Señor nos llamó. Entonces vemos aquí, nos damos cuenta que Dios hizo todo esto para que podamos alcanzar esta meta de la gloria que Él preparó para nosotros. Y qué milagro, mis hermanos, que es que pecadores caídos puedan ser llevados a la gloria eterna de Dios. Ese verdaderamente es un milagro, que gente como nosotros podamos estar contemplando, viviendo, gozando en la eternidad con el Señor. Y cuán excelente es su obra que nos perfecciona, cuán excelente es su obra que nos confirma, cuán excelente es su obra que nos fortalece y cuán excelente es su obra que nos cimienta. Cuán excelente es todo lo que Dios hace para que nosotros podamos alcanzar, mediante el Dios de toda gracia, la gloria a la que Él nos llamó. ¿Te das cuenta? Aleluya. Entonces todo esto es realizado mediante toda gracia, que es la verdadera gracia. Fíjate lo que dice ahí el versículo 12 de Primera de Pedro 5. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia. ¿Cuál es la verdadera gracia? La obra que nos perfecciona, la obra que nos confirma, la obra que nos fortalece, la obra que nos cimienta para prepararnos para la gloria a la que hemos sido llamados. Qué bendición, en verdad. Así es que estas palabras, Él mismo aluden a la actividad que Dios realiza, mis hermanos, personalmente en esta obra de gracia que menciona aquí el apóstol Pedro. Esta palabra griega traducida perfeccione significa literalmente restaure, implica el hecho de preparar, de ajustar o poner de nuevo en orden, ¿no? Enmendar, unir perfectamente, equipar completamente, proveer todo lo necesario. Entonces significa perfeccionar, completar, educar. ¿Te das cuenta todo lo que implica esta palabra que te perfeccione? Está impresionante, es impresionante. Esta palabra traducida con firme significa literalmente consolide. Es decir, que el Señor nos consolide con Él mismo y en la salvación que Él nos trajo. Fíjate, el Señor utilizó esta misma palabra en la exhortación que le hizo el apóstol Pedro
en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32. El significado de la palabra fortalezca es muy similar al de confirme. Entonces, la palabra griega traducida simiente literalmente significa sentar las bases. Entonces, es un vocablo que se deriva de la palabra que significa fundamento. Por lo tanto, significa cimentar sólidamente, como está escrito en Mateo 7:25, y vamos a leer una cita, Efesios también, 3:17. Mira, vamos ahí, por favor, en tu Biblia, vamos al libro de Efesios, 3, versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahí aparece esa palabra cimentar, otra vez. Y también, como te dije, aparece en Mateo 7:25, aparece aquí en Efesios 3:17, y vamos a leerla también en Hebreos 1:10. Aparece también esa palabra. Ahí Hebreos está atrásito de Pedro. Vamos ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 10. Mira, dice aquí. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora, ¿en dónde está esta palabra aquí? Fundaste, o sea, hay un... cimentaste pues la tierra, sentaste la base, ¿no? De eso se trata, es la misma palabra de Efesios 3:17 y de Mateo 7:25. Ahora, en estos 4 actos de la gracia divina de Dios, de la que está hablando aquí el apóstol Pedro, puede verse ciertos progresos. Fíjate, ser perfeccionados hace que podamos ser confirmados. O sea, a ver, déjame ponerte un ejemplo muy, muy común. Si yo tengo una fábrica de automóviles y el automóvil no ha sido perfeccionado, no puedo confirmar su producción. Nunca lo puedo hacer. Esto se aplica a cualquier área. Entonces, ser perfeccionados, o sea, ya cuando está perfeccionado el modelo, lo que sea, hace que se confirma. Entonces, primero se perfecciona, es decir, se tiene un proyecto, el proyecto es perfeccionarnos para después ser confirmados. Entonces, pasa por la inspección y se confirma que ya ha sido perfeccionado, ¿no? Entonces, ser confirmados nos lleva a ser fortalecidos, y ser fortalecidos hace que podamos ser cimentados en el Dios de toda gracia, quien es el Dios de la Trinidad, que se imparte a nosotros, según 1 Pedro 1, 1 y 2, como fundamento sólido. Entonces, primero Dios nos perfecciona mediante los sufrimientos de la persecución, somos perfeccionados. Luego, después de perfeccionarnos, Dios nos confirma. Una vez que somos confirmados, dejamos de vagar, de ser personas fluctuantes, y después de confirmarnos, Dios nos fortalece, nos reviste de poder y finalmente nos cimienta en sí mismo, es decir, en el Dios triuno. Déjame decirte de un documental que acabo de ver de África, de unos ñus. Tú sabes lo que son los ñus, son una especie de ñus, no sé si son gacelas o qué son, pero son ñus, de esos que hacen una migración gigante en África y en el Serengeti y llegan hasta no sé dónde buscando los pastos. Entonces nace un ñu chiquito y son las presas más fáciles para los leones y para los leopardos y para todos los animales de presa, que son los leones y los leopardos prácticamente, y también los chitas o los guepardos. Bueno, entonces este ñu chiquito se separa de su mamá y se mete donde están las cebras, también que están criando hijos. Y cuando las cebras ven venir al ñu, van y le dan de patadas. Entonces el ñu chiquito, pobrecito, todavía con el ombligo colgando, se tira al suelo y se hace el muerto, y las cebras lo dejan. Entonces el que estaba comentando esta situación comenta lo siguiente, dice: si este ñu no hubiera ido donde están las cebras, el ñu jamás hubiera despertado o aprendido la lección de que hay peligro cuando se aparta de la manada.
Ahora después vino su madre del ñu, la mamá ñu, y lo salvó y se lo llevó corriendo para otro lado y lo defendió de las cebras, pero el ñu aprendió una lección que le va a salvar la vida y son de los animales que pueden llegar a vivir muchos años en las sabanas africanas por causa de que pasaron por esas angustias de ser pateados por las cebras o correteado por un león y haberse salvado. Es decir, las experiencias difíciles les hacen tener la confianza de poder ser perfeccionados para poder salir de las situaciones difíciles más adelante. Ahora, en el versículo 11 Pedro dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, al Dios de toda gracia, aquel que nos perfecciona, aquel que nos confirma, aquel que nos fortalece, aquel que nos cimienta, a Él sea la gloria y el imperio. Aleluya. Ojalá que lo podamos decir todo y decirle, Señor, tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el que nos perfeccionas, el que nos confirmas, el que nos fortaleces, el que nos cimientas. A ti, Señor, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué cosa más preciosa. En los versículos del 12 al 14 está la conclusión de toda la epístola. En el versículo 12 tenemos el testimonio de la verdadera gracia de Dios y en los versículos 13 y 14 tenemos los saludos de Pedro. Déjame hablarte un poquito de la verdadera gracia de Dios del versículo 12. Fíjate, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente exhortándoos y testificando que esta es, escucha esto, la verdadera gracia de Dios. Entrad y estad firmes en esta. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Pedro fue un testigo ocular. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 aquí de Primera de Pedro. Dice acá... me quedé en Efesios. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, Pedro fue un testigo ocular de Cristo y él daba testimonio de lo que había visto y daba testimonio de lo que había experimentado con Dios. Dio testimonio de lo que era verdadero y dio testimonio de todo lo que está escrito aquí en su epístola como una narración, ¿saben de qué? De la gracia de Dios. Fíjate, Pedro finalmente narra cómo es la gracia de Dios a través de toda esta primera epístola. Esto es impresionante, en verdad que sí. Pedro, como lo vimos al principio, escribió esta carta a los creyentes peregrinos para exhortarles y testificarles a ellos de la gracia de Dios, según lo dice aquí el versículo 12. Y él de entender aquí que lo que ha escrito acerca de los hechos de Dios es la verdadera gracia. Es decir, todo lo que hemos visto, mis hermanos, desde la introducción, el capítulo 1, 2, 3, 4 y ahora el 5, es lo que Pedro escribió hablando de los hechos de la verdadera gracia de Dios. Hemos visto que Pedro habla de la gracia multiplicada, de la multiforme gracia, de toda gracia y aquí de la verdadera gracia. Además, con respecto a la excelente manera de vivir, Pedro dice en 2 ocasiones que esta es la verdadera gracia de Dios. Fíjate, en 2 de Pedro, capítulo 2, 19 y 20, fíjate cómo se expresa Pedro. Eso todavía no lo vemos, pero estamos hablando lo que Pedro ya habló. 19 y 20, dice acá, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Bueno, creo que este texto lo tengo un poco mal. No, perdóname. Estoy mal, dice en 1 Pedro 2. Leí 2 de Pedro. Discúlpeme, 19 y 20, sí. Es que como pensé que era 2 de Pedro. 19 y 20, aquí está. Dice,
Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, dice, es aprobado delante de Dios. Entonces el apóstol Pedro da una explicación aquí de cómo somos aprobados por esta gracia delante de Dios de llevar a cabo los sufrimientos de Cristo. Fíjate que llevar los sufrimientos de Cristo también es una gracia. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está testificando de la verdadera gracia de Dios. Luego en el 12 el apóstol Pedro está exhortando lo que acabo de leerles a los creyentes, aquí es lo que dice, a estar firmes en la verdadera gracia, y debemos estar firmes en la verdadera gracia y resistir al diablo. Ahora, la verdadera gracia mencionada aquí en este versículo se refiere a esta expresión toda gracia que aparece en el versículo 10. Entonces el apóstol exhortó a los creyentes a entrar en esta gracia y estar firmes en ella. Así es que este libro, mis hermanos, fue escrito principalmente con el fin de mostrar a los creyentes perseguidos, que eran judíos, hermanos judíos perseguidos, el propósito gubernamental de Dios con respecto a lo que ellos sufrían. Ahora, el hecho de que esta carta haya sido dirigida a los judíos perseguidos no quiere decir que no tenga nada que ver con nosotros. Claro que sí. Toda escritura es útil para corregir y para redarguir y para preparar en justicia a los que creemos en la palabra. Entonces, obviamente esta epístola también es para nosotros y muy para nosotros en este tiempo. La idea de Pedro, o lo que entendemos aquí, es que ellos pudieran pasar por estos sufrimientos. Mientras ellos estaban pasando por esto, Dios les suministraría toda la gracia multiplicada, multiforme y verdadera, la cual bastaría para hacerlos capaces de participar de los padecimientos de Cristo y sufrir por Él. Fíjate, a veces los cristianos cuando sufrimos pegamos de gritos, nos enojamos, nos dejamos de hablar, hablamos mal los unos de los otros, pero ninguno está dispuesto a sufrir por Cristo, sino defendemos nuestro derecho. Imagínate que Cristo se hubiera puesto así cuando lo contradecían los fariseos, o que Cristo se hubiera puesto así cuando lo llevaron ante Pilato, o que Cristo se hubiera puesto así cuando todo el pueblo lo quiso despeñar y lo querían apedrear. Él se cayó y se fue. Isaías había hablado de él como un cordero manso que enmudeció. Y él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Dios aquí les suministra a ellos toda esta gracia multiplicada que bastaría para hacerlos capaces de participar en los padecimientos de Cristo y sufrir por Él. Y la cual los perfeccionaría, los confirmaría, los fortalecería y los cimentaría en el Dios de la Trinidad y los llevaría a su gloria eterna, como dice aquí el apóstol Pedro, a la cual hemos sido llamados. Entonces muchos dicen, ¿tú para qué fuiste llamado? No, pues yo ser pastor. Hubo un tiempo que me acuerdo que andaban diciendo, es que yo soy levita, levántense los levitas, que levita ni que nada. O sea, tenemos que entender que la Escritura, o sea, no estamos en el Antiguo Testamento. O sea, aunque los levitas eran una tipología de algo, así como los sacerdocios eran una tipología también de algo, el cumplimiento está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A ser pastores? No. ¿A qué nos llamó? ¿A ser dirigentes de alabanza? Tampoco. ¿O de un grupo de matrimonios? Menos. ¿A qué nos llamó? A su gloria. Nos llamó a su gloria. Ese es el llamamiento más alto que tú y yo tenemos. Dios a través de Cristo nos llamó para que participemos de su gloria. Y Él lo hace perfeccionándonos, confirmándonos, fortaleciéndonos y cimentándonos en el Dios de la Trinidad, que nos va a llevar justamente a la gloria, como Él lo prometió. En el versículo 13, Pedro dice, fíjate qué interesante, habla de una iglesia en Babilonia. Dice aquí, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Dice, la que ha sido, hablando de la iglesia en Babilonia, conjuntamente elegida.
A ver, déjame ver acá. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Qué interesante, fíjate. Hablando aquí de Marcos, habla él de su hijo, que seguramente viajaba con él, no era su hijo físico, sino le llama a su hijo en la fe. Pero bueno, esta parte acerca del nombre de Babilonia, en el versículo 13, ha tenido mucha controversia o es una manera de... Muchos lo interpretan pues de una manera y otros lo interpretan de otra, ¿no? Algunos dicen que se refiere a Babilonia en sentido figurado, yo no creo eso, la capital del Imperio Romano. Otros se usa, o sea, en sentido figurado con respecto a la capital del Imperio Romano. Otros literalmente, para referirse a Babilonia, una ciudad grande ubicada a la orilla del Éufrates, donde estaba. Y las razones pues, que tienen para interpretar, porque está escrito así, ¿no? Pero lo cierto es esto. Los nombres de los lugares mencionados al principio de esa epístola fueron usados todos, obviamente, como son, ¿no? en sentido literal. Y el apóstol Pedro, cuando está nombrando yo lo que creo, la iglesia que está en Babilonia, yo puedo pensar que aún en los lugares más difíciles, en los lugares donde nunca pensamos que Dios va a levantar una obra, Dios puede levantar una obra y tener también ahí a hijos suyos. De hecho, mis hermanos, ustedes son de Iztapalapa, bueno, de ahí estamos, ahí, y muchos viven ahí. Saben que es una de las zonas más conflictivas de nuestro país, ¿no? Hace algunos años unos hermanos que vivían allá por las lomas de no sé dónde, unas lomas, alguien los invitó a venir a la congregación, oyeron algunos estudios, les encantaron, pero dijeron, no podemos ir hasta allá porque se nos hace muy desconocido ese lugar y está rarísimo. O sea, vivimos en un lugar muy especial, ¿no? En Iztapalapa. El lugar de ahí es muy, muy especial. Toda esa zona, Los Reyes, Iztapalapa, Santa Marta y todo lo que está por ahí, Panteón Civil, toda esa zona, es una zona muy especial, muy, muy especial. Sin embargo, Dios ha levantado obras ahí porque la obra de nosotros no es la única, hay otras ahí también. Entonces le damos gracias a Dios porque la iglesia que está en otros lugares que aparentemente son difíciles es elegida juntamente con nosotros y pues esa mandaba saludos a todos, ¿no? Con esto vamos a terminar el estudio de Primera de Pedro y solamente quiero recordarles que en esta secuencia que el apóstol Pedro habla de la gracia de Dios están los actos de Dios que nos llevan finalmente a la meta de Dios, que es la gloria a la cual fuimos llamados. ¿Te das cuenta? Esto es glorioso, esto es realmente glorioso. Así es que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a permitir que el Espíritu de Dios siga llevando a cabo su obra en nosotros para poder permitirle a Dios que logre su obra de llevarnos esa gloria en aquel día en que estemos disfrutando nuestra vida con Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cimentas, Señor, nos perfeccionas, nos confirmas y nos fortaleces con el fin de llevarnos a tu gloria.
Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser colaboradores contigo de todo esto. Lo de aquí es pura vanidad, lo de aquí no sirve. Todo lo que hay en esta tierra, Señor, es una cochinada, nada más trae angustias. Señor, aunque con tu bendición, no lo puedo llamar cochinada, pero no lo puedo llamar cochinada cuando es tu bendición, pero no es el objetivo, Señor, lo de aquí. En verdad no lo es y lo sabemos. El verdadero objetivo está en que tú nos formes a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo para un llamamiento a la gloria que tenemos por parte tuya. Gracias, Padre, por este llamamiento y por tu obrar en nosotros para lograrlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les mando saludos a todos y esperemos que pronto nos podamos ver. Ya vamos a tener noticias de repente que nos vamos a poder reunir algunos nada más, pero ya lo estaremos diciendo con calma, nada más que el gobierno afirme algunas cosas. Dios les bendiga y saludos a todos desde acá de Cuernavaca. Bendiciones.